Hola, ¿cómo están chicos? Un saludo cordial a todos mis seguidores y seguidoras de su canal favorito Psicomaster. Bien chicos y chicas, el día de hoy me están escribiendo muchas personas, ya sea por medio de los comentarios, inclusive por medio de mensajes, preguntándome acerca de un tema muy importante y muy relevante, el cual me gustaría que todos ustedes estén netamente informados en este tema. Y bueno, el tema relacionado es nada menos que la implantación. Sé que muchas personas han escuchado sobre lo que viene a ser el manchado de implantación. Entonces, nuestro tema de hoy día, ¿no? A resolver va a ser qué es el manchado de implantación. Y es más, vamos a anexar algunas imágenes que hemos seleccionado para que ustedes ya tengan en cuenta y estén informados y más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando. ¿Ok? Son imágenes el cual les va a ayudar muchísimo para que ustedes a la hora de, ¿no? A la hora de que de repente le llegue algún manchado, ustedes ya más o menos puedan distinguir, ¿no? Si se trata de un manchado de implantación o se trata de una menstruación. Ok, antes de anexar las imágenes, el cual lo voy a anexar al final, casi al final, ¿no? Porque también quiero explicarles un poco. Primero vamos a hacer algunas diferencias que hay entre el manchado de implantación o lo que viene a ser la menstruación. Para eso lo vamos a apoyar en este cuadro que están viéndolo ahorita, ¿sí? En el cual hemos marcado netamente cuáles son las diferencias en lo que viene a ser el manchado de implantación o lo que viene a ser la menstruación. Como vemos, la duración del manchado de implantación es por lo general no de 1 a 3 días. Inclusive el manchado de implantación solamente puede durar horas, inclusive puede durar, por ejemplo, 1 hora, 3 horas, 4 horas, como máximo hasta 3 días. ¿Ok? Esa es la duración del manchado de implantación. Mientras tanto que la menstruación, por lo general, siempre es un sangrado que va a durar de 5 a 7 días. Otra de las características y diferencias que podemos encontrar es que el manchado de implantación en torno a la intensidad es un manchado muy escaso, es muy leve, ¿ok? Y en torno a lo que viene a ser la menstruación, por lo tanto, es un manchado abundante, tal como lo están viendo en el cuadro, ¿sí? En las diferencias. En torno al color, el manchado de implantación, por lo tanto, tiene un color rojo vivo o intenso, o en algunos casos también es un color rosado. No se olviden, ¿sí? El manchado de implantación es de color rojo vivo o intenso, o en algunos casos se presenta de color rosado. Mientras tanto que el manchado menstrual, por lo general, siempre va a ser un marrón claro o oscuro, ¿ok? Siempre va a ser un color amarronado, ya sea claro o oscuro. El momento de la aparición del manchado de implantación siempre se va a dar, como se dice, a los 6 o 10 días después de la situación de riesgo que hayamos tenido con nuestras parejas. ¿Ok? Mientras tanto que lo que viene a ser la menstruación o el periodo menstrual, siempre va a aparecer en torno al día 26 o hasta el día 32 del ciclo menstrual. Entonces, como ven chicos, por favor chequen bien este cuadro. Este cuadro está bien detallado para que ustedes puedan tener en cuenta las diferencias en que puede haber entre el manchado de implantación y lo que viene a ser un manchado menstrual. Bien chicos, ahora vamos a, ya que hemos hecho ahora las diferencias que hay, ahora vamos a pasar a mostrar algunas imágenes que hemos seleccionado justamente para que ustedes ya tengan idea y puedan tener ya, como se dice, las cosas bien claras y ya puedan estar netamente informados en este tema. Bien, como ven en esta primera imagen, hay cuatro colores de manchas, ¿ok? Donde ven los círculos celestes, en esas dos figuras que están rodeadas del círculo celeste, vienen a ser eso lo que viene a ser el manchado de implantación. Como dijimos, el manchado de implantación se va a mostrar de ese color. Puede ser un color rosado o puede ser un color rojo vivo o intenso, así como se está notando en las figuras con el círculo celeste. Mientras
mientras tanto, las figuras que no están dentro del círculo celeste vienen a ser el color de un manchado menstrual. Como ven, el manchado menstrual puede ser de color marrón, así como se nota en la figura, o puede ser un color rojo normal, así como está en la figura. Mientras tanto que el manchado de implantación es del color así como se está notando en la figura, o puede ser un color rosado, o puede ser un color rojo vivo o intenso, así como las figuras que están, ¿no?, con el círculo celeste. Entonces más o menos ya están teniendo una idea, ¿no?, cómo es el manchado de implantación. Bien, vamos a pasar a la otra figura. Bien, en esta figura, como ven, el manchado de implantación se presenta así, en un manchado muy escaso. Como ven, es un color medio rosado o inclusive puede ser un color rojo vivo intenso, así como está en el círculo, así se va a presentar. Y este manchado puede durar solamente horas, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, máximo puede durar hasta 3 días, pero es un manchado así como lo están viendo. No va a aumentar el volumen, va a ser un volumen muy escaso, así como están viendo ustedes en la figura. Y ok, chicos, entonces, y va a presentarse en ese color. Entonces vean bien la imagen para que ustedes puedan ya diferenciarlos, ¿no? Y algún momento si tienen algún manchado, no se asusten, ¿no? No piensen que puede ser el manchado de implantación. Si no reúne las características que estamos mencionando en este video, pues no tienen por qué alarmarse. Una vez que ya han visualizado esta imagen, ahora vamos a pasar a mostrar otra imagen más. Bien, chicos, ven, como ven, en esta imagen lo que quiero darle, ¿no?, a relucir es lo siguiente. El manchado de implantación por lo general, como ven, es manchitas, así como la figura que está dentro del círculo celeste. Ese es un manchado de implantación, solo manchas, y como ven es un color rosado. En algunos casos puede ser, como digo, rojo intenso o más claro, pero siempre va a ser así manchita, 1, 2, 3, 4 manchitas nada más. Mientras tanto que en la otra figura que no está dentro del círculo celeste, ese sí es un manchado menstrual, como ven es mucho más abundante y el color es más cargado, la contextura es más cargada. Mientras tanto que en el manchado de implantación la contextura de ese manchado es escaso, como ven, solo 4 manchas y son manchas pálidas, no tienen tanto color como un sangrado, ¿no?, como están viendo de menstruación. ¿Ok? Entonces miren bien la imagen, por favor, chicos, para que así ustedes puedan estar informados y ya sepan diferenciar. Y como dije, no se estén asustando en vano. Si no reúne las características, el manchado que llegue con las características que estamos mencionando, no tienen por qué preocuparse. ¿Ok? Entonces, como ven en la figura, el manchado de implantación se va a presentar así. 4 manchitas, color rosado o puede ser rojo claro, intenso, ¿no? Y eso sí puede ser un manchado de implantación. Mientras tanto que la figura del costado, como ven, es un manchado menstrual mucho más cargado, el volumen es mucho más amplio. ¿Ok, chicos? Y bueno, esta última imagen es muy importante que lo miren. El manchado de implantación se va a presentar así, como en la figura amarilla. Viene en forma de hilos, hilitos de sangre, así. Como ven, es un color rosado de la figura amarilla. Así va a venir un manchado de implantación. O como en la figura rosada también, ese es un manchado también de implantación, pero ya es un poquitito más cargadito, ¿no? Como dijimos, también puede ser color rojo vivo e intenso, pero así es el manchado de implantación, chicos. Solamente son hilitos o manchitas. De eso no va a pasar, ¿ok? Así como ven en la figura amarilla o rosada, así es un manchado de implantación. El color es rosado o el color puede ser rojo vivo intenso, pero no es un color, no es un volumen abundante, no es como un manchado menstrual que prácticamente es mucho más abundante y es más cargado el color. ¿Ok? Así, chicos, se presenta un manchado de implantación, como en la figura amarilla en forma de hilos o como en la figura rosada, manchitas, pero como ven, este manchado no va a aumentar, se va a mantener horas, 1 día, 2 días, hasta máximo 3 días, pero así como ven en la figura, en esa cantidad. De esa cantidad no va a pasar. Entonces ahí ustedes sí se pueden preocupar un poco, ¿no? Porque puede ser un manchado de implantación, ¿no? Como ven en la figura, de esa contextura, de ese volumen, el manchado de implantación no pasa.
En cambio, el manchado menstrual por lo general siempre dura más, es mucho más abundante, ¿no? Y dura hasta 7 días. Ok, chicos, espero entonces que les haya gustado este video netamente informativo. Por favor, no se olviden suscribirse a su canal favorito, Psicomaster. Ok, chicos, espero que les haya quedado ya claro en torno a sus dudas e inquietudes. Miren bien por favor las imágenes que estamos mostrando, ¿sí? Para que ustedes ya tengan una idea y no se estén sugestionando si en caso viene algunas manchas, ¿no? Si es que no reúnen las características que hemos mencionado el día de hoy en este video, o las manchas no se asemejan a las imágenes que hemos mostrado el día de hoy, no tienen por qué preocuparse. No se olviden darle like al video, suscríbanse por favor, ya será hasta otra oportunidad. Cuídense, nos vemos.